Afrontamos ahora el estudio de un verbo, se considera un verbo en chino, pero es una expresión, una palabra que nosotros normalmente vamos a traducir como una preposición. Ahora veremos ejemplos, hablamos de li. Básicamente, a la hora de traducirlo, podemos decir desde. Literalmente, este verbo en chino sería hay una distancia de un punto a otro punto de tanto, o de un punto a otro punto existe una distancia y expresamos o bien la distancia en números o bien simplemente la idea de cerca, lejos. Ahora veremos ejemplos. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que cuando utilizamos li, no solamente estamos hablando de espacio, es decir, de un lugar a otro, un lugar físico a otro. También podemos referirnos con li de un punto en el tiempo a otro. Y también, un uso un poquito más abstracto, hasta un objetivo o desde una situación hasta otra situación. Veremos ejemplos de todos estos. Veremos ejemplos de todas estas acepciones. En primer lugar, centrémonos en la distancia. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. 我家离学校很近. Mi casa está cerca del colegio. De mi casa al colegio, cerca. Eso sería literalmente. Podemos entender que se traduce desde el primer lugar hasta el segundo lugar y ahora hablamos ya de lo que sería la distancia. Hay un par de palabras que creo que son muy importantes a la hora de entender el uso de li. Serían las palabras cerca, jin, y lejos, yuan. Estas palabras las vamos a utilizar habitualmente cuando hablemos de distancia o incluso cuando hablemos de puntos en el tiempo. Así que tendríamos lugar 1, li, lugar 2, más la distancia. Podríamos especificar los metros, kilómetros, etc. Y por último las palabras jin, cerca, yuan, lejos. Veamos un ejemplo con este esquema. 我家离学校100米远. De mi casa al colegio hay 100 metros de distancia. Literalmente, 100 metros de lejos. Aquí he querido especificar con diferentes colores lo que sería cada una de las partes. Tenemos un lugar 1, tenemos li, un lugar 2, una distancia especificada en metros y por último la palabra yuan, lejos. Aquí tenemos otro ejemplo. 火车站离家很近. En este caso no hemos querido especificar el número de metros, pero sí decimos que la estación de tren está cerca de mi casa. Por lo tanto, con estos ejemplos entendemos que es un poco difícil a veces traducir li, pero es tan sencillo como entender el esquema, lugar 1, li, lugar 2 y la distancia. Si entendemos esto, la forma de expresarlo normalmente en español va a ser sencilla. De un sitio a otro hay una distancia de tanto, o de un sitio a otro está cerca, está lejos. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay 4 días aún hasta el domingo. Es interesante que aquí ya hablamos de distancia en el tiempo, no en sí de un lugar a otro a nivel físico. Li xinqi tian hai you 4 tian. Literalmente hasta el domingo aún hay 4 días. Notemos también que en este caso no estamos indicando el punto de partida, pero se sobreentiende que será el momento presente. Así que esto sería desde ahora, desde el momento presente, desde hoy hasta el domingo todavía hay 4 días. ¿Cuánto de lejos queda tu casa de aquí? 这里离你家多远? En este caso, 这里, aquí, sería el punto de partida, lugar 1. Li, ni jia, tenemos ahí el segundo lugar, tu casa, y simplemente especificamos cuánto de lejos. En este caso estamos preguntando, por eso utilizamos tuo más yuan. Y por último, un ejemplo más abstracto, todavía
queda lejos mi meta. En este caso no hablamos de distancia en el espacio, en el tiempo, sino más bien de cuánto queda hasta un objetivo, hasta una meta. 离我的目标还远. Hasta mi meta todavía lejos. Esa sería la traducción literal y creo que con estos ejemplos, de una manera sencilla, hemos podido entender cómo utilizar li. Esto que es considerado en chino un verbo, pero que nosotros habitualmente simplemente vamos a utilizar una preposición de un sitio a otro, desde aquí hasta allí, y expresamos la distancia. Recordemos, distancia en el espacio, de un lugar a otro, distancia en el tiempo, de un momento en el tiempo a otro, o también incluso propósito, es decir, cuánto queda hasta un objetivo, una meta.